el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Qué bueno eres tú, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mira las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar. Como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán. Como viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí. Cuánto más valdrá tu vida si por sus heridas me hizo vivir. Cuánto más mora contigo, hombre de poca fe. La creación es testigo que ha visto y creído de su gran poder. Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita y tus vestidos, tiempo sufrido, hijos y mujer. Mira las aves del cielo, los lirios del campo, los peces del mar. Como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán. Como viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí. Cuánto más valdrá tu vida si por sus heridas me hizo vivir. Cuánto más muere contigo, hombre de poca fe. La creación es testigo que ha visto y creído de su gran poder. Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita y tus vestidos, tiempo sufrido, no si puede. Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita y tus vestidos, tiempo sufrido, no si puede. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, gloria al Señor. Aleluya. Libro de los Gálatas, capítulo 1. Qué bueno es el Señor. Alabanza a su nombre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios es lindo y maravilloso. Algo muy importante que hay aquí en este libro de los Gálatas es que nos insta a mantenernos fieles y firmes. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ocasión de la carta lleva por título este pasaje. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. ¿Les gusta ese pasaje? Ahora yo le voy a hacer una pregunta y le voy a pedir que me conteste. Gloria al Señor. Porque la primera parte va a estar mi esposa dando el estudio acerca de los versículos bíblicos. Pero antes quiero introducir esta palabra. Porque yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra anatema? Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Porque es que hay que tener cuidado cuando escuchamos a gente predicando en la televisión, predicando en la radio, predicando en las congregaciones, que quieren ir más allá de lo que dice la Biblia. Porque es un grave peligro. Usted puede salirse de lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros sepamos, seamos y vivamos de la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿cómo usted, gloria al Señor, aleluya, puede desviarse para tener o escuchar un evangelio diferente? ¿Cómo usted puede escuchar? ¿Cómo usted puede buscar o entender otro evangelio? Es cuando ponemos atención a la filosofía del hombre. Hay personas que a veces hablan con una elocuencia que usted a lo mejor ni le entiende. Y la gente se aleja del verdadero evangelio escuchando palabras filosóficas
que a lo mejor usted ni siquiera tiene conocimiento de qué sean, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, ¿cuántas veces usted ha leído este versículo o este pasaje? Varias veces, pero nunca se ha hecho la pregunta que yo le hice hoy, ¿verdad? ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir, diga. Lo que te aleja de Dios, algo que te aleje. Hay una palabra bien concreta para que usted sepa cuál es el significado de anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces, es claro, el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros, mire que primero se pone él y los que andan con él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Y si usted lo busca de dónde se deriva la escritura en el griego, dice anatema sid, que quiere decir maldito sea. Entonces, una persona que predica un evangelio diferente, no es que haya otro, sino que hay otras personas que tratan de prostituir este evangelio que es el de Jesucristo, el que ya tenemos, el único que es verdadero para la salvación. Entonces ya usted sabe que anatema quiere decir maldito. Por eso es maldito una persona que trata de torcer las escrituras, el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces en esta tarde la pastora Solivar le va a dar un corto estudio con referencia a los versículos bíblicos que ustedes apuntaron el lunes pasado. Amén. Y ella le va a estar dando ejemplos de la Biblia Nueva Internacional, no sé quién la tiene, para que usted busque cuando ella le diga algunos versículos y usted va a ver qué acontece en esa Biblia. Amén. Ay, perdón, hermana. Nuestra hermana Solimón. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Esta noche vamos a repasar algunos de los pasajes bíblicos que pusieron en el video que vimos. No se van a pasar todos porque son muchos, pero más luego yo se los voy a dar a ustedes las dos versiones. La hermana Carmen tiene la Biblia, la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera va a ser entre la hermana Miosotti y la hermana Carmen Román. Quiero que la hermana Carmen Román sea parte también de la clase, porque esta clase no se discutió la vez pasada así con los textos bíblicos. Entonces, hermana Miosotti, por favor, léeme Romanos 8:1. Luego la hermana Carmen me la lee de la Internacional. Romanos 8:1. Vamos a leer primero Reina Valera, que es la Biblia que por lo general nosotros usamos, o la mayoría de los cristianos, verdaderos cristianos usan, la sana doctrina. Y los reglamentos de la capellanía están basados en la Reina Valera 1960. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay. Hermana Carmen,
Lea la de la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ok, yo le voy a leer las dos versiones. Ustedes van a escuchar las dos versiones y a la misma vez cada una puede aportar algo, ¿ok? Reina Valera, Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La nueva versión internacional de Romanos 8:1 nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién quiere ser primera para aportar algo de esas dos versiones bíblicas que se leyó de Romanos 8:1? Hermana Maisotti. Algo que no dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia vieron ustedes? Porque dice, está bien, dale, no, dale, hermana, dale. Dale tú, porque ya te mando a ti. Dale. Yo Es lo sigo mismo, después. dale. Dale. Dijo, yo, bueno, Sí, dale. bueno, porque ahí dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Ella dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Correcto. Ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que no andan conforme a la carne, dice la Reina Valera, sino conforme al Espíritu. La otra dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y si ustedes van por la calle y hacer una encuesta de Romanos 8:1, la mayoría de la gente, aún sin estar yendo a la iglesia, te dicen que ellos están unidos a Cristo. Entonces, hay una diferencia enorme. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado de qué versión bíblica uno compra. ¿Qué versión bíblica están usando en el templo? Porque si ustedes notaron, la nueva versión internacional, más de la mitad no lo omitió. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero tú vas por la calle y tú preguntas: ¿estás unido a Cristo Jesús? ¿Tú eres de Cristo Jesús? ¿Amas a Cristo Jesús? Y todos te dicen que sí. Estén fumando, estén tomando, estén fornicando, te dicen que sí. La primera aclara muy bien para quiénes son los que no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino los que están en el Espíritu. La segunda parte, en otras palabras, todos están unidos a Cristo Jesús, no hay condenación, no hay problema. Hay que tener mucho cuidado. Te da derecho a pecar. Correcto. Pastor, ¿quiere añadir algo más? Te da derecho a pecar. La versión moderna le da derecho a pecar a la gente. Porque una vez no habiendo condenación por tú estar unido a Cristo, pues puedes hacer cualquier cosa. Y al hacer cualquier cosa, te justifica porque dice: ahora pues no hay ninguna condenación. Correcto. Yo estoy unido a Cristo. Y en el nombre de Cristo pueden beber, pueden fumar, pueden bailar y nada de santidad. Correcto. Sí. Vamos ahora a Reina Valera, Mateo 25:13, la hermana Carmen Román. Mateo 25:13.
25:13, Reina Valera, Mateo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermana Carmen, la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Muy diferente, ¿verdad? ¿Quieren comentar al respecto de todo? Primero se lo voy a leer los dos a la vez para que así el oído como que se le abra más, ¿no? Para escuchar los dos a la vez. Reina Valera, Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. El día ni la hora, ¿para qué? Porque ese ni el día ni la hora puede ser muchas cosas. Hay una razón por la cual dice que hay que mantenerse orando y velando. Porque el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la nueva versión Pero no admite. lo omite por completo. Entonces, ellos dirán que el día ni la hora, pero el despierto es ni el día ni la hora, ¿para qué? Hay otra vez, cuidado con la versión bíblica que usan. ¿Algo más, pastor? Ellos tienen ya su día y su hora para hacer lo que ellos van a hacer. Por eso también cuando ustedes lean un versículo, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la coma, el punto y coma, porque eso significa mucho y le da un cambio grande a la oración. Entonces, Reina Valera, Juan 9:35, hermana Miosotti. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nueva Versión Internacional, hermana Carmen. Juan 9:35. Sí, dice, ay, perdóname, que es que mi gente no me ayuda a leer. No te preocupes. Dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Ok, le voy a leer los dos para que ustedes tengan la opinión más clara. Reina Valera, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nueva Versión dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Vieron la diferencia? Porque la primera claramente dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pero abajo, la Nueva Versión Internacional nos dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿De qué hombre? Puede ser cualquier hombre. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es una diferencia inmensa. Cuando Dios en otros pasajes habla acerca de Jesucristo y habla como el Hijo del Hombre, nosotros sabemos que se está refiriendo a Jesucristo, porque Dios mismo lo está explicando.
pero aquí en este pasaje ellos quieren desviar la atención acerca de quién es que se está hablando en este pasaje. Es del Hijo de Dios. Ellos lo que quieren es defraudar la deidad de Cristo como Hijo de Dios. O sea, que usted y yo no sepamos que Cristo es el Hijo de Dios. Vamos a Reina Valera, Hechos 2:30. Hermana Carmen Román. Hechos 2:30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 2:30. Aleluya. Gloria a Jesús. 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. La Nueva Versión Internacional. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Le voy a leer las dos para que ustedes comenten. Reina Valera, Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nueva Versión Internacional. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. ¿Quieren comentar? Correcto. Y cuando dice, pero siendo profeta, ¿a quién se refería? ¿A quién se refiere aquí? ¿A quién le hizo Dios ese juramento? ¿Me puede leer el versículo anterior, el 9:34? Hecho 9:34. No, Hechos 2:29, mejor dicho, perdón. 2:29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado a su sepultura, a su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, bueno, a la descendencia de David. Correcto. Amén. Porque es bueno ir al anterior porque pues muchas religiones creen que Jesús es el profeta y ahí quedó, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, es bueno saber que a quien él con juramento fue al profeta David, pero le dijo claro que iba a ser al Cristo, no como dice la Nueva Versión Internacional, que dice a unos
a uno de sus descendientes. Es grande la diferencia. Porque eso es como cuando uno dice, bueno, pues voy a heredarle a Carlos o voy a heredarle a uno de mis descendientes. Pues imagínate, la diferencia es enorme, porque entre todos dirán, pero será a mí, será el tío, será el abuelo, será, ¿me entienden? Pastor, ¿algún? Especifica la versión Reina Valera, especifica exactamente que es al Cristo al que el pueblo de Israel esperaba. Entonces, en la otra versión, deja confusa a la gente de quién será. ¿A quién será la persona que nosotros esperamos? El propósito de esta Biblia es confundir a las personas. Correcto. Como decía el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, ¿quién nos fascinó? Fascinó quiere decir encantó o encantar. Eso se ve normal. Usted ha visto cuando una persona le toca la flauta a una serpiente y la serpiente sale de su cueva o de su show que ellos hacen. Del canasto. El canasto que ellos hacen, que le toca la flauta y la serpiente va saliendo. Eso se llama encantar. En otras palabras, hechizar. ¿Quién te hechizó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Ese es el método que está usando Satanás para engañar. Correcto. Si es posible. Y hay otra diferencia que no la hemos tocado, que dice, pero siendo profeta y sabiendo, esa es la Reina Valera, pero siendo profeta y sabiendo. Y mira la otra como dice, era profeta y sabía. Lo usan en pasado. Mientras aquí lo están usando en presente, acá lo usan en pasado. Y le da una detonación completamente diferente. Reina Valera, Colosenses 1:14, hermana Miosotis. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El 1:13 también. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención? En su Hijo. En su amado Hijo. Especifica claramente. Otra vez. Hermana Carmen, entonces en vez de Colosenses 1:14 empieza en el 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Quién nos libró? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y tenemos redención, el perdón de pecados. Y se dieron cuenta que ahí en ningún momento menciona por su sangre. En la nueva versión internacional no lo menciona. Yo no escribí el 1:13, pero le voy a leer el 1:14 de Colosenses. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la nueva versión internacional, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pero no dice por medio de qué sacrificio. Correcto. Especifica bien la versión Reina Valera y dice por su sangre.
Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, vamos a Reina Valera, Apocalipsis 21-24, hermana Carmen. Apocalipsis 21-24. Y a las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y a los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La otra hermana Carmen, Apocalipsis 21-24, nueva versión. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Reina Valera, Apocalipsis 21-24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Si leemos la anterior, a la luz de ella se refiere a la luz de la gloria de Dios de la gran ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La nueva versión internacional, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Acá te dice su gloria y honor, la van a traer a ella, y la nueva versión te dice sus espléndidas riquezas. ¿Alguien más quiere compartir? Pastor, ¿quiere compartir algo más de este versículo? Sí, es necesario saber, ¿verdad?, que cuando la gran ciudad descienda, pues aquí abajo van a haber personas. Eso es algo que hay que explicarlo con un poco más de profundidad, pero es necesario saber que cuando nosotros vayamos al cielo y estemos en el cielo, aquí abajo, en medio de la gran tribulación, van a haber personas que van a nacer y van a crecer y la gran tribulación va a pasar y el Señor va a pelear la gran batalla y gente se va a salvar por la predicación del pueblo de Israel que se quedó aquí abajo. Entonces, estas personas que acepten a Cristo como su Salvador no van a tener un cuerpo glorificado como el nuestro y no van a poder ir al cielo como nosotros. Nosotros ahora aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y escapamos de la gran tribulación. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros escapemos de la gran tribulación y compartamos con el Señor un cuerpo glorificado como el de Él. Pero ellos se quedarán aquí abajo en esta tierra sufriendo la gran tribulación, y aquellos que se salven de la gran tribulación serán salvos, pero no tendrán un cuerpo como el nuestro, que va a ser glorificado. Entonces la Biblia más allá dice que entonces el árbol de la vida va a estar sembrado a las orillas de los ríos y sus hojas serán para salud de las naciones. ¿Sí? Entonces, ellos tendrán un cuerpo eterno, pero no glorificado como el nuestro, sino que su vida dependerá de ese árbol de la vida. Ellos tomarán agua donde esas hojas caigan y vivirán eternamente, se enfermarán y comerán de esas hojas y vivirán eternamente y se sanarán, pero no tendrán un cuerpo glorificado como el nuestro. Y muchos pasarán por la gran tribulación y aunque se salven en medio de la gran tribulación, será con una gran tortura, con dificultad, de lo cual Dios a nosotros, A su iglesia. a su iglesia, Que es la gran diferencia. exacto, que es la gran, el pueblo y nosotros la iglesia. Es la gran diferencia entre, pero acuérdense
que ahora nosotros también somos parte del pueblo de Israel por herencia. Por herencia porque el Señor murió por nosotros y la promesa que le hizo a Abraham nos la hizo a nosotros también. Entonces nosotros somos, por eso es que Dios dice en su palabra, traeré un pueblo que no era pueblo para darle celo a su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Que cuando Cristo venga, nos vamos a ir al cielo con el Señor porque Él nos viene a buscar. Y es una gran diferencia. Luego, cuando nosotros estemos aquí reinando, porque la gran ciudad y nosotros volveremos a esta tierra, y esta tierra ya será limpia y glorificada, pero nuestros hermanos que no van a poder entrar al cielo como nosotros lo hemos hecho, estarán aquí abajo en la tierra, viviendo sin un cuerpo glorificado como el nuestro. Y ellos llevarán toda su gloria y todo su honor a la gran ciudad donde el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, estará allí ministrando juntamente con nosotros, que vamos a ser reyes y sacerdotes de él. Desde ya, pues el Señor nos constituye así. Lo que viene pasando con estos versículos bíblicos es que el diablo siempre ha querido desviar la mente del hombre para que el hombre nunca conozca la verdad. El diablo del huerto del Edén, eso fue lo que hizo. Tergiversó la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podéis comer, pero de aquel que está allí no. El día que comiere ciertamente morirá. Pero el diablo tergiversó eso que Dios le dijo. Le dijo, con que eso dijo Dios. No, coman. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean igual que Él. Porque el día que coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que Él. Entonces Eva le dio chascarrascazo ahí al mango. Y después le llegó a Adán, y Adán, que era blandito, también comió. Sí. Tan culpable fue uno como el otro, ¿verdad? Yo diría que más culpable fue Adán, porque quien Dios le dio la promesa. Correcto, a eso iba a llegar. Mientras el pastor daba la explicación, me sonreía, porque me vino a la mente, eso es como cuando los hijos no quieren mucho a los papás o no quieren saber mucho de sus papás, pero vienen esos papás y adoptan un nene. Ay, cómo viene el celo, y ahí retroceden, ¿no? Pues, volviendo a estas versiones, usted tiene su Reina Valera. Si tiene una, yo le aconsejo que se compre otra, porque miren alrededor y verán que muchas personas están usando la nueva versión internacional. Aún en las iglesias pentecostales cristianas de sana doctrina hay miembros que están usando la nueva versión internacional, porque yo lo he visto. Es una gran diferencia. Muchos de ustedes, ¿verdad? Estuvieron en el catolicismo. Yo estuve en el catolicismo. Y cuando yo estaba en el catolicismo, vamos a ver como decir Reina Valera y nueva versión internacional. El catolicismo yo lo veo como nueva versión internacional. La Reina Valera, pues yo la veo como ser cristiano de verdad. Porque cuando yo estaba en el catolicismo, yo leía la palabra. Las palabras que ellos te daban, porque no era que tú leías la Biblia. Empezaron luego a vender la Biblia, pero era la palabra que ellos, porque desde que yo recuerdo, maybe unos 20 y pico de años, yo empecé a leer en la iglesia católica, y yo nunca leí de las imágenes, nunca
leí el Salmo 115 menos. Y María siempre virgen. Y María la mediadora. Era el pedacito. Vas a leer el pedacito que yo te doy. Pero no es como aquí, te toca la palabra, tú escoges la lectura y tú la lees. Y Dios nos habla porque esta palabra de Reina Valera no ha sido cambiada, no ha sido manchada como con otras versiones. Y recuerdo que yo me iba a bailar y yo sentía que yo le estaba cumpliendo a Dios, porque yo del baile llevaba ropa diferente, me cambiaba, a veces me cambiaba en la iglesia, a veces me cambiaba en el carro, y para ir a servir a la iglesia. Entonces, así es que nos quiere el diablo. El diablo nos quiere dormidos. El diablo nos quiere escuchando lo que dice el que está al frente, pero sin profundizar la palabra. Que no tengas que leer la Biblia, sino que él siempre lo dice. No se conforme con lo que se predica, no se conforme con lo que yo leo. Busque, cuando usted llegue, busque la palabra y chequee a ver si lo que se dijo va con la palabra. Pero esta versión internacional lo que quiere es como los 3 monitos: ciego, sordo y mudo. ¿Escuchaste? No oíste, escuchaste. Saliste de ahí y te quedaste igual. Porque si te das cuenta, no hay gran cambio. Siguen vistiendo igual, siguen hablando igual, siguen en la fiesta, siguen tomando, siguen fumando, muchos de ellos, no estoy generalizando, pero muchos de ellos que siguen llevando la misma vida que llevaba. Entonces, cuando yo vine al cristianismo, que fue a través de un sacerdote que nos mandó a la Universidad Católica de Mont de Laen a estudiar liderazgo pastoral. Y él tenía que ir conmigo. Él en realidad no quería ir conmigo, porque él conocía la palabra. Pero yo lo que conocía era un Dios malo, un Dios que pegaba, un Dios que castigaba. Ese Dios bueno yo no lo conocía, porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. Pero en la universidad yo empecé a darme cuenta que la palabra, lo que enseñaban en la iglesia y lo que enseñaban en la universidad, confligía, era muy diferente. La primera vez que yo leí la Biblia completita fue cuando estuvimos estudiando liderazgo pastoral. Y ahí yo dije, wow, pero es que yo hago tantas cosas que aquí dicen que no haga. Pero en la iglesia me decían que estaba bien, porque lo importante es que vaya, lo importante es que ayude y no que cambies. ¿Y qué predicaban? 5, 10 minutos, porque todo era leer lo mismo, domingo tras domingo. Entonces, estas versiones nuevas, eso es lo que quiere con la gente. Ellos quieren llenar no podría llamarle templo, porque sería una falta de respeto a la palabra, llamarle templo. Ellos quieren llenar sus centros, porque muchos le llaman centro, y que llegue el dinero. ¿Por qué? ¿Será que ellos tampoco creen que hay otra vida? Es lo que me imagino. Porque si ellos no tienen temor de que el día que se mueran tiene que responder por todas esas vidas que llevó al infierno y por la de él también, si a ti no te importa ir al infierno, pues menos te va a importar llevar la congregación al infierno. Entonces, cada día afinquémonos más a la vieja versión de Reina Valera. Que el Señor les continúe bendiciendo, pastor, con nosotros. Gloria a Dios. ¿Pudieron comparar bien? Gloria a Dios.
Pues en esta tarde sabemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Vamos a buscar en la página número 2 del manual. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando, gloria al Señor, de los lugares donde trabajan los capellanes. Unos con salario a tiempo completo, otros a tiempo parcial y otros voluntarios. Ahí es donde nosotros caemos. Los lugares son Guardia Nacional, Policía Nacional, Programa de Centros Médicos de Veteranos, hospitales e industrias, departamentos de bomberos, la CIA y el FBI. Y aquí me quiero detener, porque el hecho de que un capellán pueda trabajar en el FBI no quiere decir que usted es agente del FBI. ¿Ok? Entonces tampoco existen capellanías federales. Eso de capellanías federales es un engaño para sacarle dinero a usted, ¿verdad? Existen agentes federales que son capellanes. ¿Ve que es muy diferente? Agentes federales que son capellanes, pero no capellanías federales. Por ahí hay mucha gente que cuando incorporan una capellanía, por ejemplo, aquí había un pastor en Chicago que él tenía una iglesia que se llamaba Fuente de Salvación Misionera, ¿verdad? Entonces, este pastor, que era un tranza, engañaba a la gente y como no halló cómo más engañar a las personas, fue y le añadió a la iglesia que se llamaba Fuente de Salvación Misionera, le añadió una palabra en la parte de atrás que se llama concilio, ¿verdad? Entonces, no era que tenía un concilio Fuente de Salvación Misionera, era que el nombre de la iglesia cambió. Concilio Fuente de Salvación Misionera. Entonces él buscó muchas iglesias que se unieran a él, encontró pocas, pero cuando vieron el engaño, pues lo dejaron y hasta él mismo se tuvo que ir. Es necesario que sepamos que no existen capellanías federales, sino agentes federales que son capellanes, como policías que son capellanes, como bomberos que son capellanes y como capellanes que trabajan en estos diferentes departamentos también. Amén. Programas de centros médicos, de veteranos, hospitales, industrias, departamento de bomberos, CIA, FBI, ministerio de consejería pastoral, ministerio clínico, cárceles estatales, nacionales y federales. Es necesario que sepamos una cosa. En estos lugares, en el hospital y en cada lugar, hay un capellán. El hecho de que usted sea un capellán no quiere decir que eso le da derecho a usted de entrar a estos lugares como Juan por su casa, ¿verdad? En una ocasión unos capellanes fueron al hospital de emergencia en Ohio y fueron cuarto por cuarto orando por los pacientes sin pedir permiso, porque ellos eran capellanes, se engancharon la placa y ya entraron al hospital a orar por cada persona. Eso no se hace así, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, en cada hospital hay un capellán. Si usted quiere trabajar en un hospital como capellán voluntario, lo primero que usted debe hacer es llegar hasta la oficina del capellán que trabaja en el hospital, encargado de ese departamento, y preguntarle o decirle, identificarse: mi nombre es fulano de tal o fulana de tal y yo pertenezco a la capellanía Restaurando Vidas Incorporado
y me gustaría o deseo hacer trabajo voluntario en este hospital. Y si ellos le aceptan como voluntario, pues ellos les van a decir las normas de cómo trabajar en el hospital, ¿verdad? Como les dije la otra vez, no sé si usted se acuerda, que en una ocasión fui a visitar un pastor que estaba en el hospital y yo oía a una señora que parecía un cerdito. ¿Usted ha visto cómo comen los cerditos? ¿Cómo comen los cerditos? ¿Ah? No, venga, ¿cuál? ¿Cómo comen los cerditos? ¿Verdad que sí? Y yo oía ese ruido. Y cuando miré para el lado, vi a aquella señora allí, hermano, que yo no había que ir a despegar del plato. Y el enfermo me dice que esa era la capellana. Y le estaba dando mandarina al mondongo que le llevaron al enfermo. ¿Sabes? Nosotros no vamos al hospital a comerle la comida al enfermo, mucho menos al médico. Gloria al Señor. Amén. Convicción de capellanes y propósito. Todos tenemos que tener el mismo propósito. La filosofía no es construir nuestro reino, sino el de Dios. Y aquí lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria al Señor. Esa es nuestra filosofía. Nuestra misión es responder a la necesidad de orientación y apoyo emocional y espiritual en tiempos de crisis personales o colectivas. Nuestra meta, comprometidos, o sea, estar comprometidos a enriquecer las vidas de las personas, orientándolos emocional y espiritual en una atmósfera de confianza y confidencialidad. Amén. Es necesario que usted sepa que debe de hacer a la persona con la cual usted está trabajando, debe hacer que esa persona se sienta lo más confiada posible con usted. Porque cuando una persona no lo ve a usted como confidencial, va a decir que toda la capellanía es igual. Entonces, si un capellán falla, dicen, no, yo no me meto a esa capellanía porque aquel fulano, esa capellanía es así. No, no es la capellanía. Una sola persona fue la que falló. Porque quien vendió al maestro fue Judas. Y no podemos decir que todos se ahorcaron. ¿Verdad que no? Fue uno solo el que se ahorcó. Nuestro código de ética. Estar disponible, someterse a la autoridad, confidencialidad. Es necesario siempre la confidencialidad. Si alguien a usted le habla en confidencialidad, si la hermana Miosotti me dice algo a mí en confidencialidad, yo le voy a decir, hermana, gracias por usted confiar en mí, pero no puedo brincar donde la hermana Carmen a decirle, hermana Carmen, le voy a contar esto, pero que quede aquí porque la hermana me lo contó en confidencialidad. Y después voy donde la hermana Carmen y vuelve, hermana Carmen, mire, la otra hermana Carmen, la hermana fulana me contó esto en confidencialidad. Había una viejita que se estaba mudando, se iba a mudar, y ella, según ella, no quería que nadie supiera que se iba a mudar. Entonces, un día fue a una vecina y le dijo, mire, yo me voy a mudar en julio 25, me voy a mudar, y después de tantos años aquí, pero eso entre usted y yo, ¿sabe? Y la señora le dio pena, pero que a la media hora fue a donde la otra vecina, la misma viejita, y le dijo, yo me voy a mudar el día 25, pero eso entre usted y yo, ¿sabe? Y ya eran dos entre usted y yo. Y después fue más arriba
entre usted y yo, ¿sabe? Y el día 25, cuando se mudó, todos los vecinos le estaban diciendo adiós. Todo por las ventanas llorando a la viejita. Y eso que a la primera le dijo que era acá entre nosotros, ¿sabes? Entonces es necesario que nosotros tengamos confidencialidad. Acuérdese bien de la confidencialidad. Requisitos y reglamentos: dar un buen testimonio de creyente y servidor de Cristo, disposición a ejercer este ministerio, aceptar y cumplir con las responsabilidades y reglamentos que se han dispuesto en esta capellanía, aceptar y cumplir con la cantidad del costo, ya eso está hablado, ingreso a esta capellanía. Esta capellanía está registrada en el estado de Illinois, en adición está registrada en Puerto Rico, está registrada en New England y en varios otros estados. Tenemos capítulos también como en Ohio, en Minnesota, ahora en Massachusetts también y en Texas también. Entonces es necesario que nosotros sepamos eso. El ministerio está compuesto por 3 oficiales: director, secretario, supervisor. Esto, aunque a usted le parezca sencillo, quiero que sepa que esto va a venir en el examen. El ministerio está compuesto por 3 oficiales. Acuérdense bien: director, secretario y supervisor de área. No somos empleados o funcionarios estatales ni federales. Cuando usted va por la calle y hay un problema, si usted ve un policía o una mujer policía que necesita su ayuda, usted identifíquese como capellán y si usted desea en su corazón ayudar, le dígale: mi nombre es la capellana fulana de tal, estoy aquí a su disposición. Y usted hace lo que esa persona le diga que usted puede hacer. Siempre ponerse a la disposición. Aceptar, sobre todas las cosas, pues, no, cuando uno anda por ahí, pues, no vaya usted a buscar el problema. Deje que el problema llegue a donde usted. Amén. Eso es bien necesario. Somos capellanes de la comunidad, trabajamos voluntarios. Recuerde, este ministerio no es parte del gobierno o agencias gubernamentales. Cualquier incidente o situación referente a la capellanía debe de ser reportado de inmediato al director y o supervisor general, o sea, mi persona. Está prohibido alterar o cambiar información que concierne a esta capellanía. Por eso usted se va a llevar este libro para su casa y va a ser de su propiedad, pero usted es el dueño de este libro. Este libro no se presta, a menos que sea para un capellán que va a estudiar en esta capellanía. Amén. ¿Por qué les digo? Porque hay gente que ha querido levantar capellanía a costillas de nosotros. Y es necesario que, pues, que en otras palabras, yo no puedo respaldar a una persona que no sé cuál es el testimonio que está dando. Por eso cuando hablamos de personas que vienen de otra capellanía, ¿verdad? Le explicamos que tienen que volver a tomar el curso porque los reglamentos son diferentes, porque, por ejemplo, hay personas que en otras capellanías llegan y dicen: no, ya yo tomé el curso por allá. Y fuimos, ¿verdad?, bien específicos con la hermana Miosotti, ¿verdad?, que le dijimos la verdad. Esto es algo que usted tiene que llegar y ver cuál es el reglamento de nosotros. Imagínese usted que usted llegara a la capellanía de nosotros y yo le dijera: sí, entre. Y yo les dijera a ustedes: sí, vengan el sábado, pónganse una mascarilla y nos vamos frente al banco, ¿verdad? Y usted vaya, ¿a qué usted va al frente del banco?
Para un punto. Eso es lo que usted va. Pero ¿y si yo lo que voy a asaltar el banco? ¿Ustedes van y me van a apoyar a mí? Ah, no, yo pertenezco a la capellanía del pastor. ¿Y qué hace el pastor asaltando el banco? Entonces, usted no puede meterse a un lugar sin conocer el reglamento donde ustedes van a trabajar, ¿verdad? Y es necesario que así sea para que la cosa sea transparente. ¿Qué es un capellán? Hermana Miosotti, si nos puede leer. Es un representante religioso de diferentes denominaciones que ejerce un trabajo voluntario dentro de una institución gubernamental o privada. La función no solo le limita a la principal, que es evangelizar, sino que también ejerce el trabajo comunal y social. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Que verdaderamente dice, es un ser humano que crece, aprende, se arriesga y siente el llamado de Dios a ser una epístola viviente entre hombres y mujeres al servicio de Dios con un testimonio, ¿cómo? Intachable, especialmente entre los inconversos. Porque entre los cristianos, la página 3 suya, ¿qué dice? Donde dice, ¿qué es un capellán? Lo que yo leí. Léalo otra vez. Es un representante religioso, diferentes denominaciones, que ejerce un trabajo voluntario dentro de una institución gubernamental o privada. La función no solo se limita a la principal, que es evangelizar, sino que también ejerce el trabajo comunal y social. Hasta ahí llega. Es que el mío no dice lo mismo. ¿Quiere ver qué dice el suyo? Lo mismo de ella. Lo mismo de él. Ah, no, porque usted está en la parte de abajo, donde dice, es un ser humano que crece, aprende, se arriesga y siente el llamado de Dios. ¿Sigo? Sí. Hacer una epístola viviente entre hombres y mujeres al servicio de Dios con un testimonio intachable, especialmente entre los inconversos. Amén. Entonces, es necesario, porque yo pregunté qué es un capellán, ¿verdad? Sí, la primera pregunta dice, ¿qué es la capellanía? Hermana Carmen, léalo nuevamente. Y abajo dice que es un capellán. ¿Qué es la capellanía donde dice? Arriba. Arriba dice, ¿qué es la capellanía? Es un representante religioso, diferente denominaciones, que ejerce un trabajo voluntario dentro de una institución gubernamental o privada. La función no solo se limita a la principal, que evangeliza, que es evangelizar, sino que también ejerce trabajo comunal y social. Amén. ¿Por qué esta parte? Porque antes, yo no sé si ustedes se acuerdan antes, pero yo voy a hacer una pregunta rápida y ustedes rápido me contestan. No lo piensen. ¿Okay? Yo voy a decir una palabra y ustedes me dicen en qué ustedes piensan inmediatamente. Capellanía. Rápido. Capellanía. ¿Cómo? Trabajo comunal. Visitan a las cárceles, a los hospitales. Yo eso. Esas son las dos primeras que la gente rápido piensa. Cárcel y hospital. Pero como la hermana Carmen Román estudió la capellanía, dijo trabajo comunal, ¿verdad? Porque en esta capellanía, en adición a las cárceles y a los hospitales, vamos a la comunidad, a los hogares donde hay necesidad, a los centros de ancianos, a los hogares de alcoholismo. No solamente nos concentramos en la cárcel y en los hospitales, porque sería, yo diría que injusto, porque hay gente que tiene más necesidad.
Entonces, el llamado mío puede ser para las cárceles y el suyo para el hospital, pero el suyo puede ser para la comunidad. Y si usted se hace capellán aquí, entonces si no fuéramos a la comunidad, tendría que ir a la cárcel obligada, ahí más o menos. Pero el trabajo suyo sería, el anhelo suyo es trabajar en la comunidad. Por eso es que nosotros nos expandimos más allá de las cárceles y los hospitales. Que de hecho, el día 17 de julio, a las 10 de la mañana. Acá en Puerto Rico. Sí, no, es necesario que sepa que si no puede el día 17 de julio, lo puede atender allá, pero por el teléfono. Okay. ¿Está bien? 7 de julio. O hay otra fecha, yo creo que en agosto para hacerlo por el teléfono, pero el 17 de julio Okay. vamos a ir personal a la cárcel Okay. a tomar un curso que hay que tomar, pero usted va a estar en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Pero hay Me otra voy fecha, el día 10 de julio. no importa, hay otra Ok. fecha, usted la puede tomar por el teléfono. Okay. Pero yo quiero que los hermanos que puedan ir presencial, sí, A el las 10 10 a.m. a las 10 de la mañana, A la cárcel. a la cárcel. Vamos a ir a la división 16. Y allí vamos a tomar, vamos a estar como una hora para tomar, California. sí, un meeting allí. A las 10. A las 10 de la mañana. Posiblemente allí nos vamos a encontrar con la hermana Sandra y todos vamos a estar allí. Y después de allí, pues siempre salimos y nos tomamos una foto de grupo para récord de que estuvimos allí en esa reunión. Allí le van a dar un certificado, porque con ese meeting que usted va a atender, le van a dar la autorización para que usted pueda sacar la identificación de la cárcel. ¿No voy con uniforme? No, para poder ir a las cárceles, entrar a las cárceles. Cuando le den el papel de la identificación, o sea, para usted llenar, la hermana Sandra va a venir aquí y le va a dar la aplicación para que usted la llene y tan pronto ella diga el día, entonces vamos a ir tanto nosotros a renovar las credenciales como ustedes a sacar las suyas. Porque yo le di su número de teléfono también para que vaya al Ministerio de las Cárceles. Amén. Yo no me toco la finca. No, pero ese día se lo van a tomar. Cuando le llenen la aplicación, entonces va a haber un día para ir todos a renovar. Ese día, si ustedes quieren, salimos todos desde aquí y vamos al lugar para ir a renovar las credenciales. Yo, por ejemplo, yo la voy a renovar y ustedes la van a sacar nueva. Y entonces ahí es donde le van a entregar, usted va a tomar las fingerprints y ahí es donde le van a tomar una foto y le van a entregar la identificación roja como voluntaria de la cárcel de Illinois, donde usted va a tener 2 miércoles al mes. Puede ir o el segundo miércoles o el cuarto miércoles para ir a la cárcel juntamente con el grupo de la iglesia La Verdad que Liberta. Ese es el grupo que nos toca a nosotros. Y ahí podemos pues predicarle a los presos, porque yo sé que hay mucha gente que tiene ese anhelo. Usted desea ir a la cárcel a visitar a los presos. Hermanas Carmen. Hermanas Carmen. Amén. Es un anhelo poder predicarle a los presos. Y pues, ¿cómo? Testimonio, porque yo tuve hijos presos. Claro, pues no, eso lo yo primero. Yo antes los metía presos, ahora los saco. Gloria al Señor. Entonces, pues es necesario, ¿verdad? Que usted apunte esa fecha, 17 de julio. 17 de julio. Ujú. Sí, 17 de julio. La primera enmienda en la Carta de Derechos Civiles se establecen
5 derechos civiles, los cuales el primero fue... ¿Cuál fue el primero, hermana Carmen? Hermana Carmen Román, ¿cuál fue el segundo? Libertad de libre expresión. Hermana Solimán, ¿cuál fue el tercero? Libertad de prensa. Hermana Miosotti, ¿cuál fue el cuarto? Libertad de asamblea públicamente y pacíficamente. Derechos de demanda. Todo esto conlleva al nacimiento de capellanía, y por lo cual el evangelio goza del privilegio de ser dispersado sin restricción. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde proviene la palabra capellán? Dígalo sin miedo. ¿Cómo? Tienen que saberlo porque esa es la parte más importante de toda la capellanía. Martin Tour que compartió la capa. Todo eso está en la página número 1. Amén. ¿Qué dice la página número 1? La palabra capellán proviene de la palabra latina traducida como capa o manto. De acuerdo a una leyenda antigua, la capellanía tiene su origen en la persona de ¿quién? Martin Tour, el cual a los 16 años se alistó al ejército romano. Se cuenta que una noche muy fría se encontró con un mendigo, el cual rogaba que alguien le ayudara. Y Martín lo único que tenía era... Y asumió la actitud correcta. ¿Cuál fue la actitud correcta? Agarró su capa, la partió y... ¿Le dio la mitad a quién? Al mendigo. Al mendigo. Amén. No. Toda la vida era Mendigo. Mendigo. Porque mendigo es una mala palabra mexicana. Mendigo es más cuando tú te refieres a una persona sin vergüenza. Este mendigo sin vergüenza. Mendigo es el que mendiga. Ajá. Entonces cuando usted ve un mexicano, así mismo le dice, no seas mendigo, este mendigo. Ajá. El mendigo. Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo con el mendigo? Le dio la mitad de su papá. ¿Y qué pasó? Esa noche cuando se acostó a dormir, ¿qué pasó? Que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Que quién era nuestro Señor Jesucristo? El mendigo. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué bueno, eso era para refrescar esa parte. Eso era para refrescar esa parte. Amén. ¿Cuándo es el examen? Cuando terminemos ya hoy es la cuarta clase. Es la cuarta clase hoy. Faltan 3 lunes más. ¿Ok? Sí, se lo aprende. Sí. Acuérdese de las enmiendas y todo eso. Estudie bien. ¿Ok? Clase de capellanes. ¿Cuántas clases de capellanes hay? Vamos a ver. El número 1, hermana Miosotti. El número 2, la hermana Carmen Román. El número 3, nuestra hermana Carmen González. Y el número 4, la hermana Solimán. La página número 3 está. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Son oficiales de alto rango y reciben compensación monetaria. El segundo,
corrección y justicia. Corrección y justicia ejercen su función en las cárceles, comisionados por el gobierno y reciben compensación monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que reciben compensación monetaria. Pues que reciben dinero, Que cobran. que cobran. ¿Eh? El número 3. Hospitales ejercen en los hospitales, comisionados por el gobierno y reciben compensación monetaria. Y el número 4. Capellanes privados pertenecen a algún ministerio privado, son voluntarios, no reciben compensación monetaria y realizan trabajo comunal. Ahí caemos nosotros. Eso somos nosotros. Exacto. ¿Qué es un capellán? Es un ser humano que crece, que aprende, se arriesga y siente el llamado de Dios a ser una epístola viviente entre hombres y mujeres al servicio de Dios con un testimonio intachable, especialmente entre los inconversos. ¿Por qué especialmente entre los inconversos? Porque en la iglesia todo el mundo es aleluya, ¿verdad? Afuera es donde tenemos que dar testimonio. Afuera, en la calle, con el vecino. Usted con la alacena llena de latas de salsa y el vecino no tiene una y le pide una. Usted le dice, ay, que se me acaban las que tengo. Pues el Señor ve eso. Es un hombre o una mujer con un gran afecto de compasión y ternura para ministrar a personas en momentos difíciles. Ejemplo, enfermedad, crisis de depresión, etc. Debe tener habilidad para intervenir en momentos difíciles, crisis. Saber escuchar a los demás con cautela y paciencia. Eso es un ministerio que muy pocas personas tienen, el de escuchar. Ser una persona responsable y fiel a su fe cristiana. Una persona que se relaciona con los demás, transmite paz, o sea, un pacificador. Una persona que se llama cristiana y no tiene paz o no quiere relacionarse con los demás, pues tiene un gran problema si quiere ser capellán. Es un ganador de almas por medio de la palabra. Es un médico espiritual y emocional para los pacientes. Aquí nos vamos a detener. Yo estoy enfermo. Usted quiere ser un médico espiritual y emocional para mí, que soy un paciente. Y yo le digo, usted me pregunta, ¿qué es lo que usted tiene, hermano? Y yo le digo, ay, hermano, tengo un dolor en el estómago que no lo resisto. Y ya es por muchos años. ¿Cuál sería su consejo para mí? Vamos a orar. Con la persona. Ese es el primero. El segundo, Enviarlo a tu doctor. a su médico. O darme una. No. Y si es usted que está enfermo y tiene un dolor en el estómago hace años, viene y me dice, a mí, pastor, tengo un dolor en el estómago hace 10 años, no se me quita. Y yo le digo, cuidado, hermano. Mire que mi tío Pancho empezó con ese dolor, así murió. ¿Usted cree que yo estoy siendo un doctor espiritual para ese paciente? La mejor idea es orar y darle palabras de consuelo. Es un médico espiritual y emocional para los pacientes. Presenta el plan de salvación y promesa de sanidad divina a aquellos que es la enfermedad del cáncer o el
HIV y la droga han destruido sus vidas. Se acerca a estas personas y con una sonrisa, con Biblias, tratados, y se les deja saber que aún hay esperanza para ellos o ellas en Cristo Jesús. ¿Ven? Muchacho, pero ven acá, ¿y por qué tú estás así tan jalado? Ah, mijo, que estoy en las drogas, el vicio me ha consumido. Nosotros como buenos capellanes tenemos que decirle, te tengo una buena noticia. Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Uno puede llegar donde la persona y lo ve así todo jalado y decir, ay muchacho, si a ti lo que te falta lo pasa guindado un clavo. ¿Ah? ¿Verdad? Miren, yo les voy a contar una experiencia. La experiencia de Alex. En una ocasión, si le molesta el abanico, le apago el abanico, hermano. No, no está bien. Es que llevo días enferma, ya le estuve de cama y ahora mismo. Pero no tengo nada contra ella. Pues miren lo que le voy a decir. La historia de Alex. En una ocasión, yo fui al puente de la Ketty La Verde, estaba lleno de hombres. Y al lado de una señora había una cama de un muchacho que se llamaba Alex. Entonces fui miércoles. Le dije, Alex, yo te veo ahí así, medio necesitado. ¿Tú quieres que yo ore por ti? Le digo, sí, ora por ti. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Y me dijo, sí, quiero aceptar a Cristo. Oré por él, saqué el plato de comida, se lo di. Fue miércoles. El jueves tuve el sentimiento de volver a ir a ver a Alex ahí. Preparé unos cuantos platos de comida, les repartí a todo el mundo que estaba allí, pero la intención era ver a Alex. Y eso fue jueves. Y le digo a Alex, ¿sabes una cosa? ¿Por qué tú no te reconcilias con el Señor? Y me dice, pero si ayer oraste por mí, y él sí, pero ya hoy estás borracho otra vez. Y me dijo, es verdad, me reconcilio. Y oré por él y se reconcilió. Pero ¿qué sucede? A que usted no cree. Que el viernes volvió el Señor y puso ese quieto allí. Y yo fui y le dije, llegué hasta el lugar y le digo, Alex, encontré a la vecina de él de cama. Y le digo, aquí está tu platito y aquí está el plato de Alex. Y me dice, no, este me lo voy a comer yo también. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si te dije que era para Alex. Me dijo, no, porque Alex no va a volver. Y yo le digo, ¿por qué no va a volver? Me dice, porque anoche lo encontraron muerto. Entonces ya usted vio la insistencia por la cual Dios me había enviado 3 días allí a buscar a Alex. O sea que no importa, aunque usted no entienda por qué Dios le insiste, obedezca. Me acuerdo que cuando yo era niño, yo llegué corriendo a mi casa a darle una noticia a mi mamá. Pero cuando veo a mi mamá está hablando con mi prima Blanca y Blanca está llorando. Y le decía, ¿pero por qué llora Blanca? ¿Qué le pasará? Y ella está llorando. Pero minutos antes que yo llegara, Blanca le estaba contando a mi mamá lo siguiente. Pasé por la calle de Cáncer. Vi un hombre parado en la puerta de una barra. Y como allá en Puerto Rico está la barra cerca de la ceja. Y el Señor me dijo, háblale de mí. Y yo no me atreví y no lo hice. Y ahora me siento mal. Y
Blanca estaba terminando de decirle eso a mi mamá, y yo llego con la noticia para mi mamá. Y le digo, mami, ¿sabes una cosa? Se ahorcó Juan, el de Don Carlos, el que amuela los cuchillos. Lo encontraron ahorcado en el palo detrás de la balconeta del caserío. Y ahí mi prima empezó a llorar y a llorar y a llorar porque el hombre al que Dios le había dicho que le hablara era Juan, el de Don Carlos. Y yo traía la noticia de que Juan, el de Don Carlos, se acababa de ahorcar, de quitar la vida. Y Dios le había dicho a ella, háblale, y no le habló. Entonces, es necesario que cuando usted tenga ese sentir, usted le deje saber a la gente que sí, todavía hay esperanza para ellos o ellas, y esa esperanza está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque usted no sabe lo que puede suceder y Dios quiere librarlo a usted de responsabilidad. Dice, y la droga destruyendo sus vidas. Se acerca a estas personas con una sonrisa, tampoco se hace con mala cara, Biblias, tratados, y se le deja saber que aún hay esperanza para ellos o ellas en Cristo Jesús. Visita las cárceles y otras instituciones donde hay grandes necesidades y ora junto a los necesitados. Un pastor para todo tiene que tener cuidado con lo que habla, pues debe ser, ¿qué debe ser? Confidencial. Confidencial. Muy importante cuando usted esté entrevistando a una persona o alguien quiera hablar con usted, no deben haber niños presentes. Porque los niños son como la esponja. Todo lo absorben. Ellos pueden estar mirando el televisor. Pueden estar mirando el televisor. Y usted hablando allá creyendo que el niño no lo oye, pero después de la noche dice, mamá, ¿por qué tú le dijiste esto a fulana? O a fulano. Ellos son como esponja. Y es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Que todo este trabajo debe de ser confidencial. Y lo que hace a un buen capellán es la confidencialidad. En una ocasión, había un hombre orando en el altar y él estaba orando y le decía al Señor, Señor, súbeme las defensas, tengo las defensas bajas. Y vino otro y se la arrodilló al lado. Vino otro y se la arrodilló al lado. Y empezó a orar con él allí, a escuchar todo lo que el hermanito decía. Fíjese. Y al otro día llegó a la iglesia y el hermano no estaba, el que decía que tenía las defensas bajas. Y el que se le arrodilló al lado levantó las manos en las peticiones. Y dijo, yo quiero que oremos por el hermano fulano de tal que tiene HIV. Entonces, pues, el hermano se encontró por allá con otro hermano y le dijo, mire hermano, ayer yo estaba en el culto, mire, siga para adelante, fortaleza, que el Señor también cura el SIDA. Y el hermano echó para atrás. Y dice, sí, amén, yo sé que el Señor cura el SIDA, cura el cáncer, cura todo. Y le dice a Dios, porque yo lo veo tan contento, usted con esa enfermedad tan difícil y así de contento. Y dice, yo con esa enfermedad, ¿cómo es eso que yo tengo esa enfermedad? ¿Quién le dijo a usted que yo tengo esa enfermedad? Pues anoche en las peticiones el hermano fulano pidió por usted porque usted tiene HIV. Y yo, no, yo no padezco de eso. Entonces el hermanito se encontró con el otro hermano que estaba arrodillado al lado de él y dijo, oye hermano, ¿qué le dijo usted que yo tenía HIV? Y él le dijo, bueno, pues es que antes yo me arrodillé al lado suyo y usted decía, Señor, auméntame las defensas. Y él decía, sí, pero eran las espirituales, hermano, las defensas espirituales. Si no me ayudara. Uno tiene que ser confidencial.
Porque es un peligro, hermano. La confidencialidad es algo que en adición a la ley IPA uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno pide oración por las peticiones, no debe decir el nombre de la persona, no debe decir la enfermedad, nada, porque Dios conoce. Conoce, hermano, mire, tengo una petición especial, ayúdeme a orar por un vecino que tiene necesidad de oración, o por un compañero de trabajo que me pidió la oración. Pero hay gente que agarran el micrófono y empiezan, y hermano, pues mire, es que quieren llevar la primicia. Yo quiero que oremos por mi vecina que se llama Solimar Cordero. Ella tiene piojo y es tan grande que la situación que ni afeitándole la cabeza, hermano. Y usted sabe que ella es la esposa del pastor Cordero y no queremos que se le peguen los piojos al pastor. Aleluya. ¿Verdad? Porque ellos quieren dar todo lujo de detalle, como si Dios no supiera. Es necesario que nosotros sepamos que debemos de ser confidenciales. Regulaciones. Hay dos clases de regulaciones. ¿Tienen algo que decir? Dígame. Que a veces Dios quiere que seamos nosotros los que oremos por el vecino, no que estemos divulgándoselo a nadie. Exacto. Entonces, hay personas que a veces no le interesa en realidad orar, sino lo que le gusta es llevar la primicia. Porque yo he sabido orar por personas que ni siquiera saben que yo estoy orando por ellas. Y luego el Señor las trae y viene donde mí y me dice, si tú supieras que de momento la situación se arregló. Y yo, pues gloria a Dios. Y no le dije, yo estaba orando por eso. Y hay personas que un ejemplo, este es otro ejemplo de muchas personas. Yo he estado orando por personas y he dicho, voy a orar por fulano, voy a ayunar contigo, voy a ayunar por ti, por la situación. Y ya lo hago, no le digo cuándo, ni qué día, ni dónde, lo hago y punto. Entonces, y en esa persona se le resuelve el asunto. Y allá sale otra. Yo sabía porque yo estaba orando por eso. Como si la oración de él fuera más importante que la suya. Entonces, loco porque sepan que se les resolvió ese problema al hermano o a la hermana porque ellos estaban orando por ese hermano o por esa hermana. Y eso tampoco le agrada a Dios. Nosotros debemos ser confidenciales. Gracias a Dios, hermano, porque para eso se oró. No, para eso yo oré. No, para eso se oró. Porque yo estoy seguro que no era yo el único que estaba orando por eso. Y aunque nadie supiera que yo estaba orando por eso, yo sé que no era el único que estaba orando por eso. Y no voy a menospreciar la oración de mi hermano. Yo he aprendido que hay muchas ocasiones el Señor me ha dado unos mensajes que son terribles. Son buenísimos. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Y ha venido gente donde mí a decirme, lo hacen con la mayor intención. O sea, mejor intención. Hermano, ese mensaje estuvo bueno. Tremendo mensaje. Y yo he sabido siempre decirle, más tremendo es el Dios que me lo dio. Porque la gloria es de Dios, hermano. Y nosotros sin Dios no éramos nada. No somos nada sin Dios. Entonces hay mucha gente que dice, ese hombre es tremendo siervo de Dios. Yo siempre acostumbro a decir, qué Dios el de ese siervo. Qué grande es el Dios de ese siervo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay un pasaje donde el rey Herodes estaba sentado en la silla y cuando arengó al público a hablar y habló, el público dijo, voz de Dios y no de hombre. Y lo que le sucedió se pudo haber arreglado fácil si él hubiera reprendido al pueblo
y le hubiera dicho, no, no, voz de Dios no. Yo estoy hablando, pero la gloria es de Dios. Y cuando ellos dijeron voz de Dios y no de hombre, él se quedó callado y inmediatamente un gusano se lo comió y lo mató allí mismo. Por quererse achacar la gloria. De igual manera, pasó con Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Que cuando se paró en el palacio, después de tener los sueños, después que David le había interpretado los sueños, Daniel le había interpretado los sueños, se paró en el palacio y dijo, toda esta grandeza yo la he construido con el poder de mi fuerza. ¿Y qué dice la Biblia? Que inmediatamente Dios lo convirtió en una vaquita rara, ¿verdad? Salieron plumas, le salieron, empezó a gritar, pezuña, esa pezuña. Y allá gritaba, y allá, ¿verdad? Y la mujer iba allá a sobarle las plumas. 7 años hasta que reconoció que la gloria era de Dios y Dios. Mire la inmensa misericordia que Dios tuvo con él, que su corazón se lo cambió a un corazón de una bestia para que pudiera comer hierba, porque el corazón del hombre no resiste el comer hierba, hermano. Entonces es necesario que nosotros sepamos que delante de Dios nosotros siempre debemos de permanecer con la misma humildad que el Señor Jesucristo, siendo hijo de Dios, vino aquí a esta tierra y se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia, y en su ministerio nos enseñó a ser humildes. Amén. Entonces, estas dos regulaciones, y aquí quedamos, ¿verdad? Y esto dice, hay dos clases de regulaciones. Regulaciones no judiciales. O sea, no administramos justicia según las leyes de la tierra, sino según Dios. Y la segunda, regulaciones judiciales, se conoce como leyes terrenales. Como capellanes que ejercemos trabajo comunal voluntario, estaremos sujetos a ambas regulaciones. Nosotros tenemos que mantenernos sujetos a ambas regulaciones. ¿Qué les digo? ¿Cómo será eso? De sujetarnos a ambas regulaciones. Porque hay mucha gente que dice, no, yo tengo fe y prisa, ¿verdad? Y cuando ve un stop sign dice, por fe me lo voy a comer, ¿verdad? Y cuando maneja van a las millas y el guardia ya lo ve y después te dice, pero ven acá, ¿qué pasó? Si yo tenía fe. Sí, no, usted tenía fe, pero la fe no trabaja con la desobediencia. Usted tiene fe, pero si es desobediente, sabe que la fe no va a trabajar así. Porque allí dice stop, ¿verdad? No dice Coca-Cola, dice stop. Entonces usted, aunque tenga fe, tiene que detenerse ahí. Eso es sujetarse a ambas leyes. Usted se detiene ahí teniendo la fe. La misma fe que tiene siempre. Porque el hecho de que usted se detenga, el hecho de que usted tenga que ir al doctor, eso no quiere decir que usted no tenga fe. Cuando a mí me fueron a operar a corazón abierto, me dijeron, adiós, usted es pastor y no tiene fe. Y yo le dije, no, yo tengo fe. Por eso es que me voy a dejar operar de un borracho que a lo mejor en la noche antes tú no sabes los palos que se dio y a saber cómo están los nervios. ¿Usted cree que yo confío en las manos del médico? Yo confío en las manos de Dios, que es el que lo va a guiar, porque Él me ha prometido a mí que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No es que mi confianza esté en el doctor, que un doctor bueno, la Biblia dice, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo enseñó. Pero lo importante no es tener la confianza en el médico, es tenerla en Dios, en el médico de médicos. Usted no se va a buscar un matasano para que le saquen una espina o para que lo operen del corazón. Usted se va a buscar un médico que esté cualificado
Pero la confianza por encima de la cualificación que tenga el médico es la de Dios. Porque yo he visto a Dios sanarme a mí. Mira, Dios hizo un milagro en mi vida de una manera especial. Un día yo estaba en un culto y me estaba dando un ataque al corazón. Y en medio del culto yo recibí ese ataque al corazón. Y yo le dije al Señor, no. Ya estoy cansado de ir a la sala de operaciones. Cansado. Entonces, imagínense que este es el corazón y que esto es un bloqueo. Y que esta es la vena que me suple sangre al corazón. Entonces, cuando la sangre subía por aquí, chocaba con el bloqueo y regresaba. Y en medio del culto, eso fue lo que me pasó. Me dio un ataque al corazón. Y yo empecé a temblar. Y yo empecé a sudar. Y la sangre subía, chocaba con el bloqueo, pero no llegaba al corazón. Y yo cuando le dije al Señor, o me sana, o me lleva, inmediatamente sentí cuando la sangre llegó al corazón. Pero usted sabe cómo llegó al corazón. Como a las 2 semanas, yo tenía que ir al cardiólogo y el cardiólogo me sacó unas placas del corazón y él no lo podía creer. Me dijo, tú llámalo como siempre lo llamas. Y yo le dije, claro, un milagro, le dije. Porque yo sentí ese milagro en la iglesia cuando yo se lo pedí a Dios. La sangre subía y chocaba, ¿verdad?, con el bloqueo. Pues esa noche, cuando la sangre fue a subir, antes del bloqueo nació una vena que se pegó al corazón. Entonces la sangre hacía y se metía al corazón. Dios me hizo un bypass natural, como dicen los médicos. Y lo único que puede hacer una cosa así es Dios. Entonces usted cree que porque yo voy al médico es que no tengo fe. No, al contrario, es porque yo tengo más fe de lo que verdaderamente a lo mejor mucha gente pueda creer. Porque cuando yo voy al médico es para certificar lo que Dios ha hecho en mi corazón. Para que la gente sepa. Y me dio la operación de ese milagro grabada en un disco. Que lo tengo arriba en casa. Eso para que usted vea cuán grande es el poder de Dios. El problema no está que usted vaya al médico. El problema está en quién usted confía. Porque ahora mismo yo le hago una pregunta. ¿Podrá un policía ser cristiano? Porque tiene un revólver. ¿Podrá ser cristiano o no? ¿Ah? ¿Podrá un policía trabajar siendo policía, siendo cristiano? Porque lo importante no es que tenga una pistola. Lo importante es dónde él tiene la fe. Porque en la Biblia yo le puedo conseguir versículos que justifican el defenderse. Bíblico. Si usted quiere, busque Proverbios 6:16. Usted va a ver lo que dice ahí. Usted tiene la Biblia, búsquelo en Proverbios 6:16. Y con eso terminamos. Proverbios 6:16. Porque es necesario que sepamos. Porque si fuera así, usted tendría que botar los cuchillos de la cocina y cortar la carne con los dedos o con los dientes. Proverbios 6:16. Vamos a leerlo, pero yo lo quiero leer como manda. Porque es bien importante que usted lo lea con detenimiento. Fíjense cuáles son las manos que Dios aborrece. Para que usted vea cuáles son las manos que Dios aborrece. Dice 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea, abomina quiere decir ganas de vomitar. Debe de apuntarlo para que usted sepa
Abominar significa ganas de vomitar. Abominar es echar fuera de su cuerpo. Dice, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras ¿de qué sangre? Inocente. ¿De cuál sangre? Inocente. ¿Verdad que no dice de la culpable? Dice que Jehová abomina las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Eh? Que si viene un loco por ahí, usted se tiene que defender y se defiende. Bueno, pues usted está justificada por Dios porque se defendió. ¿Usted se acuerda cuando la reina Esther le dijo al rey Asuero que habían vendido a su pueblo? Y el rey Asuero se preocupó porque ya le había firmado un edicto donde el malvado Amán consiguió que el rey Asuero firmara ese edicto para que mataran al pueblo de Israel. Y ya el rey se preocupó porque no podía defender al pueblo de Israel. Entonces le dijo, pero Mardoqueo es el segundo en poder. Dile a Mardoqueo que haga otro edicto diciendo al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Que se defienda. ¿Se dio cuenta? ¿Qué hizo Dios cuando Eliseo le ganó a los 450 profetas de Baal? Y descendió fuego del cielo y quemó el holocausto. ¿Qué hicieron con los 450 profetas? Ordenado por Dios. ¿Cuál fue la orden? Córtale la cabeza a los 450 a la orilla del río. Y eso fue lo que hizo Elías. Eliseo le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal, porque ellos no eran sangre inocente. ¿Ves? Entonces, tenemos que profundizar en la palabra, porque la Biblia dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y especifica cuál sangre. Sangre inocente. Por eso es que un policía puede ser cristiano, puede cargar su alma de reglamento y también se puede defender en contra de las manos derramadoras de sangre que son culpables. Ya Dios tratará con cada uno de ellos. Amén. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. Vamos a orar a Dios por la hermana Misotti para que sea el Señor obrando en su salud, porque yo le creo a un Dios poderoso. Que sea Dios obrando en ella, dándole salud, y en cada uno de ustedes también, que les dé sabiduría y que puedan aprenderse el libro para que puedan pasar el examen y gozarse en el Señor y pronto tengamos esa graduación maravillosa. Amén. Me hubiera gustado que más hermanos sigamos orando por la hermana Laura. La hermana Laura está tomando las clases virtual porque ella vive en Addison, Illinois. Yo creía que era en la Addison, pero es en Addison, Illinois. Entonces está lejos para llegar hasta aquí, no tiene transportación. Entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy grabando las clases para enviárselas, como cuando se las doy a otras personas virtualmente, para que pueda pues graduarse con ustedes también y sea que el Señor le ayude, ¿verdad? Para que pueda conseguir una transportación y sigan orando por ella. Amén. Y así pues nos quedamos en la página número 4. Mañana, el próximo lunes, pues continuamos contando con el Señor. El próximo lunes vamos a ver otro video. Amén. El que se llama Super Pan. Quiero que ese día pues lo veamos para que hablemos con respecto al llamado de este muchacho. Amén. Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, eterno Dios, en esta hora, Dios mío, clamamos a ti
Clamamos a ti por la salud de nuestra hermana Miosotis. Glorifícate en su vida de una manera especial. Yo sé, oh Dios mío, que tú estás obrando en su vida de una manera poderosa. Glorifícate en cada uno de nosotros, nuestra hermana Carmen Román, nuestra hermana Carmen González. Bendícela, oh Dios mío. Bendícelas a ambas por esta fidelidad. Bendice a mi esposa también. Glorifícate en ella. Glorifícate en mi persona, oh Dios mío. Dame fuerza, fortaléceme para seguir adelante. Glorifícate en cada corazón. Mira las almas, oh Dios mío, Señor, como caminan buscando el gozo en otras cosas, pero no lo buscan en ti, que eres el que lo da verdaderamente. Padre, ahora vamos a partir de este tu santo templo. Padre mío, te pedimos que tú abras el entendimiento de nuestras vidas, el mío, Señor, también, para que pueda seguir entendiendo y aprendiendo cada día más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos por la hermana Laura, glorifícate en ella y ayúdale a vencer en todo momento, Dios mío, y en todas situaciones. Padre amado, te encargamos de una manera especial también a nuestro hermano Samuel. Ayúdalo, ten misericordia, glorifícate en él. Y te pido, Dios mío, Señor, que tú le dé la victoria a nuestra hermana Miosotis. Glorifícate en ella. Ayúdale a vencer y déjale, oh Dios mío, Señor, saber, oh Dios amado, que tú, Señor, estás con ella en medio de esta situación. Gracias, te lo pedimos, oh Dios mío, creyendo lo hecho, en el lindo y dulce nombre de Jesús de Nazaret. Padre, reprendemos todo espíritu de accidente en la calle y así te pedimos, oh Dios, que nos lleves con la bendición tuya, la del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo que ama al Señor dice, Amén. saludad los unos a los otros, Dios les bendiga a todos y a todos.